Conferencia sobre lo que le está trabajando en mecánica granular computacional. Gracias, Mario. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por venir. Buena y linda acogida que he recibido. Estamos venido acá conocer todo Santa Fe, realmente nos hemos sentido en casa. Luego, la idea de esto es hablarles un poquito sobre la teoría básica del método, como había anunciado en el resumen de la charla. He preparado suficiente material que espero alcanzar a cubrirlo, pero la idea es combinar un poco las bases para que todo el mundo entienda un poco las bases del método, este método de DM de materiales granulares, con lo que se está haciendo ahora, digamos, con los últimos desarrollos del método. Nosotros, por nuestro lado, como grupo de investigación, somos más desarrolladores que usuarios y bueno, claro, desarrollamos bien, probamos un poco, usamos algunos métodos para ver que se puede concluir que física se puede extraer, pero de ahí seguimos desarrollando más métodos. Entonces estamos un poco más ligados hacia el desarrollo que hacia el uso. Entonces para nosotros es importante todo, pero también esa parte. Entonces es este DEM del que voy a hablar, que es el Discrete Element Method, o en el paper original de Kundal en 1979 se lo llama Distinct Element Method, pero básicamente es el mismo método y sobre esa base es la que voy a hablar. Porque además de eso hay, como en todos los métodos computacionales, digamos, hay varios sabores de lo mismo, ¿verdad? Aquí también hay una versión que es el soft particle, que es de la que voy a hablar, y también hay el hard particle, que básicamente es como un contact dynamics, uno asume el traslape elástico de los granos, de los discos, en este caso, y el otro simplemente utiliza esto que en mecánica vectorial, en dinámica, se conoce como el coeficiente de restitución. Básicamente esas son las dos diferencias, los dos sabores principales. Y obviamente están muy relacionados y emparentados con el molecular dynamics, con métodos de molecular dynamics y bueno, ese tipo de métodos. Entonces la idea ahora es explicar las bases de esto, basado justamente en este paper de Kundal y Sprague en 1979, y la idea de ellos era simplemente si uno tiene un packing, ¿verdad? Un empaquetamiento de granitos, la idea más sencilla de tratar de modelar esto computacionalmente es a través de pensar que todos estos granitos son discos, ¿verdad? Todos son discos, en principio este método nació, en ese sentido sí difiere de métodos como Molecular Dynamics, porque en este método es menos dynamic y more quasi-static, como se dice, ¿no? Entonces la idea era, si bien en Molecular Dynamics uno tiene el poder valga la redundancia, de poder estudiar las colisiones de las moléculas y estas cosas, esto era un poquito más cuasi-estático. Es un método totalmente inspirado en la dinámica, pero es cuasi-estático. Entonces la idea es tratar de simular un packing de discos, en este caso, que están interactuando entre ellos, con ciertas fuerzas de confinamiento, digamos en este caso también paredes rígidas. Las paredes son rígidas y están de alguna manera transmitiendo esfuerzos y en ese sentido confinando a los discos. Y se hace un proceso generalmente de carga como un test biaxial, en este caso, o biaxial, donde es strain driven, puede ser express driven también, pero el modelo básico es strain driven. Yo predigo o describo cuánto voy a ir alimentando acá. Entonces lo que se puede hacer con eso simplemente es hacer una curva en principio express strain, ¿no es cierto?, donde que esto me va a decir cómo va a ir evolucionando la resistencia del material hasta llegar a un punto máximo. Y entonces este tipo de pruebas son válidas
cuando uno las hace cuasi estáticamente, ¿verdad? Es como la misma prueba de jalar una barra de metal, ¿verdad? No puede hacer una de esas curvas. Y la misión de esto es ver la resistencia del material. Entonces, así es principalmente como este tipo o este sabor del método es utilizado. Entonces, en este caso, ¿cuál es la base del método? La base del método es ver la interacción que hay entre dos discos, ¿no es cierto? Dos discos que obviamente están interactuando. Y luego, primero que nada, para poder saber que dos discos están interactuando, existe una cosa que se llama el contact algorithm, que es para justamente poderme permitir saber si es que dos discos están en contacto o no, ¿verdad? Entonces, este contact algorithm está basado en que yo, básicamente, si tengo un arco de referencia acá global, la de XY, y cada uno de estos discos tiene su vector de posición en el centroide, porque además se asumen en principio como si fueran discos rígidos. Entonces, si uno sabe la posición del centroide, obviamente sabe la posición de cualquiera de los puntos del disco, ya que son rígidos. Entonces tiene los vectores de posición, ya vemos este es el disco alfa y este es el disco beta, entonces vemos X alfa y esto es X beta. Entonces el algoritmo de contacto me dice que la norma, ¿no es cierto?, de X de beta menos X de alfa tiene que ser menor que la suma de los radios de los discos, ¿verdad? Si es que esto sucede, los dos discos están en contacto. Si eso no sucede, los dos discos no están en contacto. Y si están en contacto, entonces le digo a mi código, pues ahora comienza a calcular las fuerzas de contacto. Si no están en contacto, pues le digo, no pasa nada, ¿verdad? El problema es que fíjense, si es que yo tomo este como mi disco alfa, y de ahí todos estos son beta, es decir, este es mi máster y los otros son esclavos, me toca de alfa preguntarle si está en contacto con este, si está en contacto con este, si está en contacto con este, si está en contacto con todos los demás, si está en contacto con este de acá. Y de ahí luego cuando lo tomo a este de alfa, me toca repetir lo mismo. Por lo tanto, este tipo de algoritmos en ese sentido suelen ser sumamente pesados y hay varias formas de resolver esto, como dividir en subdominios más pequeños y hacer la computación, y bueno, para analizar sus subdominios y cosas así. Pero la manera más fácil es que si yo le tomo, por ejemplo, a este como alfa, luego creo una función, creo una burbuja, que se le suele llamar así, donde que es 2 veces o 3 veces ya a gusto del cliente el diámetro promedio del packing, y digo, y solo calculo dentro de esa burbuja, detecto todos los discos que quedan dentro de esa burbuja, y de ahí solo le pregunto si es que este alfa está en contacto con los discos que están dentro de la burbuja. Eso me permite optimizar computación, pero a grandes niveles. Entonces, esta es la primera manera que yo detecto contacto. Obviamente el contacto en este sabor del método es simplemente mecánico. Y luego, asumiendo que están en contacto, existen estas fuerzas de interacción entre los discos, ¿verdad? Que siempre, si yo estoy en el alfa, le asumo que la fuerza está hacia el alfa y es de alguna manera comprensiva, así se lo puede llamar así, y que es positiva en ese sentido. Pero esta fuerza yo también obviamente la puedo descomponer en los ejes principales y la puedo descomponer en ejes locales, ¿cierto? Donde yo puedo crear unos ejes locales uniendo los centroides de los dos discos, donde que le llamo el vector n, ¿no es cierto?, y el vector t de la dirección tangencial, son bases unitarias. Entonces puedo proyectar esta base, esta fuerza en su sentido normal y en su sentido tangencial. ¿Y por qué hacer eso, digamos? ¿Por qué tomarnos la molestia de hacer eso? Porque una de las ventajas de este método, una de las cosas que toma en cuenta el método es que estos disquitos están interactuando friccionalmente entre ellos, ¿verdad? O sea, pueden friccionar como los puertos que tienen fricción. Y básicamente lo que se hace es pensar, bueno, aquí yo tengo entonces una componente tangencial, ¿verdad?, de la fuerza, y tengo obviamente la componente normal de la fuerza. Esta es la fuerza en su componente tangencial y esta es la fuerza en su componente
normal. Y obviamente para establecer la ley friccional, vamos siempre desde lo básico, la fuerza tangencial en su valor absoluto tiene que ser menor o igual que mu por la fuerza normal, que siempre es considerada positiva y compresiva, ¿verdad? Cuando los dos están en contacto. Y esto me permite ya establecer esta ley de fricción entre los dos discos, ¿verdad? Si Ft en su valor es menor, en su valor absoluto es menor que mu por la normal, entonces no hay sliding, básicamente no hay deslizamiento de los dos discos, entonces lo que se puede dar es que los dos, el uno rote sobre el otro, ¿verdad? El uno rote sobre el otro, o los dos roten, o los dos se queden pegados y se muevan en clusters, como ciertos roten en clusters. Eso es lo que se puede dar si es que esto es menor. Si es que es igual, simplemente se produce el deslizamiento del uno sobre el otro. Y esos son los mecanismos básicos a ese nivel. Entonces la idea de esto es calcular la fuerza en el sentido normal y calcular la fuerza en el sentido tangencial. Y para calcular la fuerza en el sentido normal, simplemente ahí se permite que los discos se traslapen entre ellos, ¿verdad? Se permite un cierto traslape entre los discos, de tal manera que el algoritmo de contacto sí puede ser cierto en la parte de menor, no solo igual. Y si yo tengo los centroides aquí de los dos discos, obviamente el traslape de los dos discos está establecido acá. Entonces, como los dejé traslaparse, puedo calcular la fuerza normal, ¿cierto? Hacer un KN, es decir, un K en el sentido de la dirección normal, multiplicado por un delta N, que es esta longitud del traslape, esta longitud de acá, que es delta N. ¿Verdad? Y con eso obtengo la fuerza normal. Para la fuerza tangencial es lo mismo, solo que les dejo rotar, obviamente. Entonces, supongamos que igual poníamos los centroides y en principio este punto y este punto estaban alineados estaban sobre esta línea, y ahora por rotación digamos que este está rotando en este sentido. Entonces este punto viene a parar acá y este está rotando en ese mismo sentido, y este punto de aquí viene a parar por acá. Entonces yo calculo este supuesto traslape, donde este punto de aquí, este disco, se ha trasladado acá con una rotación, y este punto de aquí, este disco, se ha trasladado acá con otra rotación, ¿no es cierto? Con una rotación que le llamamos θ alfa y θ beta, porque obviamente es la rotación de cada disco, y en el 2D solo hay esta rotación. Entonces, dejo rotar estos discos y puedo calcular, digamos, con el delta θ multiplicado por un K sub T, que es la dirección tangencial, puedo calcular la fuerza tangencial, ¿verdad? Le llamamos esto delta S, que es un arco, la longitud del arco. Delta S por KT es igual a Ft, y calculo con el resorte también, entonces estoy asumiendo un resorte en este sentido. Y bueno, y de ahí sí vengo acá y pregunto, ¿verdad? Si esta fuerza en valor absoluto es menor que esta fuerza multiplicada por un coeficiente de fricción que yo le doy, que está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, nada, no pasa nada, o sea, hay rolling entre ellos o están pegados. Y si es que es igual, pues le dejo deslizarse el uno sobre el otro. Entonces, así tengo cómo calcular la fuerza, la componente normal de la fuerza de contacto, y cómo calcular la componente tangencial de fuerza de contacto de forma elástica. También se puede ser mucho más sofisticado que esto y asumir, por ejemplo, un Hershey contact, ¿verdad? Donde ya tengo un overlapping, un área de overlapping, en este caso una longitud de overlapping, de acuerdo con la ley de Hertz. Y eso por un lado. Y al final del día, si es que solo asumo eso, puedo entonces, para todos los discos, hago el equilibrio por cada disco, ¿no es cierto? Entonces este disco puede estar en contacto con otro disco, y puede estar en contacto con otro disco, y puede estar en contacto con otro disco. Entonces calculo las fuerzas de contacto de esta manera con cada uno de los discos donde este disco está en contacto, y de ahí simplemente lo que hago es que la sumatoria de fuerzas sea igual a la masa del disco, en este caso de alfa, ¿verdad? Por la aceleración, es decir, por x2 puntos, ¿verdad? Es decir, por x2 puntos del disco alfa, donde x una vez más es el centroide.
y resuelvo eso. Y por otro lado también, como tengo fuerzas que están actuando en el sentido tangencial, que me producen rotación en el disco, simplemente también resuelvo que la suma de torques o momentos sobre el disco es igual a la inercia de alfa, ¿no es cierto?, por teta 2 puntos. Okay. Entonces, igual esta suma de torques no es nada sino las componentes tangenciales de todos los contactos actuando sobre ese disco multiplicados por el radio del disco. Entonces lo calculo directamente, esto de acá viene de acá, la suma de torques simplemente es la componente tangencial multiplicada por el radio del disco, y acá, bueno, la inercia, que en este caso es el momento polar de inercia, y teta 2 puntos. Y discretizo esto con diferencias finitas porque son derivadas temporales. Igual puedo ir calculando posiciones y velocidades, ¿verdad? Y la velocidad total no va a ser nada sino que el vector de velocidad total no va a ser sino x de beta menos x de alfa más, ¿no es cierto?, teta punto alfa más teta punto beta, esto en la dirección tangencial. Y bueno, de ahí hago las proyecciones y puedo ir sacando en y discretizando para poder ir encontrando, por ejemplo, este delta n. Este delta n sale de discretizar esto, ¿cierto? B es aproximadamente igual a delta n sobre delta t, y de ahí saco esto de acá. Entonces, voy construyendo el modelo. A esto también le puedo agregar amortiguamiento en vez de solo asumir un resorte acá, ¿verdad? Asumo también que no solo hay un resorte aquí entre los dos, sino que también hay un amortiguador en el contacto normal, y también puedo asumir obviamente un amortiguador en la parte tangencial. Entonces igual asumo las fuerzas de contacto, llamémosles dN y dC, ¿verdad?, que van a ser igual a un Cn y a un Ct multiplicado por la velocidad, digamos. Y esto le sumo acá de las fuerzas de contacto, igual le sumo acá a la parte tangencial. Y puedo asumir entonces que hay esta suerte de amortiguamiento que es un amortiguamiento a nivel de contacto. Pero además puedo echar, y es necesario ponerle a esto un amortiguamiento global, de tal manera que ayudar a la convergencia del método, porque si no le amortigua globalmente el método, se vuelve loco. Entonces, en cada una de estas sumatorias, uno simplemente del lado de las fuerzas también aumenta un C, que es el coeficiente global de amortiguamiento, ¿verdad?, por el X de alfa punto, y acá también aumenta un C asterisco, que es un amortiguamiento de los torques multiplicado por el teta punto, y ya está. Y eso es la base de todo el método, digamos, y luego uno puede tener algún tipo de simulaciones para alcanzar este tipo de curvas y estudiar esto. ¿Cuál era el problema de este método? Que este método, cuando se desarrolló en el año del 79, bueno, en la década de los 70, fue bastante ingenioso, bastante sencillo, también sumamente implementar. Esto generalmente es un framework explícito, es decir, uno va resolviendo para cada time step, por lo tanto hay que ir controlando que converge el método, ¿no es cierto? No es, o sea, puede no converger para ciertos valores de delta t, etcétera, porque es un método explícito de diferencias finitas. También hay las versiones implícitas que suelen ser estas de contact dynamics. Pero luego no evolucionó mucho. Lo que primero se vio es que sí se podían reproducir las mismas curvas de esfuerzos de deformación experimentales que en un medio granular verdadero, pero cuantitativamente no se lograba hacer un matching por ninguna manera, en especial porque se tenían solo estos disquitos, y bueno, luego se pasó a 3D con esferas, y lo que comenzaron a hacer más bien es introducir ciertos mecanismos que forcen al método a hacer un matching de las curvas de esfuerzo de formación y otro tipo de comportamientos, como evitar que exista rolling, por ejemplo, que estas nunca puedan rotar,
y así hacían un mimicking mecánico de la forma de los granos, ¿no es cierto? Porque en realidad los granos, si estamos hablando de suelos y demás, tienen su forma propia, pueden ser hasta de este tipo, si son limos y arcillas. Entonces eso da una cierta, digamos, evita que los granos roten de alguna manera, entonces comenzaron a introducir evitar que roten y demás cosas para tratar de ir haciendo este matching, pero estos son mecanismos netamente artificiales, digamos, ¿no? Si ya tenemos por ahí este mecanismo artificial de convergencia numérica, que claro, se le puede atribuir a algún medio, pero decimos, claro, el dumping es porque siempre en la naturaleza las cosas están inmersas en un medio, ¿verdad? Este medio puede ser aire, puede ser agua, puede ser una mezcla de los dos, pero en realidad nunca se fue por ese lado, esto de acá. Y el método permaneció así por años, y ya luego comenzaron, en el mejor de los casos, a hacer poliedros. Entonces, en vez de usar el típico disco, la típica esfera, comenzaron a ponerle vértices a esto y hacer poliedros, con las respectivas limitaciones que esto tiene. Entonces, una de las cosas más importantes es el desarrollo del método de la inclusión de la forma de las partículas, y eso es algo que nosotros hemos trabajado mucho, hacia poder incluir formas reales o lo más reales posibles de los granos para permitir las interacciones. Luego también otro aspecto importante del desarrollo del método es las interacciones multifísicas, es decir, algo más que no sea solo mecánico. Por ejemplo, los materiales granulares son cohesivos, ¿no es cierto? Es decir, que la cohesión significa que si yo no le confino al material, si no le estoy poniendo ninguna fuerza ahí para que se permanezca junto, si quito toda fuerza, igual va a permanecer un poco junto si es que es cohesivo. Eso significa que tiene fuerzas que están haciendo que sus partículas, que sus granos se mantengan pegados. Y estas pueden ser igual de varios orígenes, pueden ser debidos a la humedad o pueden ser, como en el polvo, debido a cargas electrostáticas. No se ha tomado en cuenta nada de eso, o si se lo ha tratado de tomar en cuenta es a través de artificios como estos de evitar el rolling y estas cosas que en realidad no responden a lo que está pasando en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, estos granitos, si bien se pueden deformar elásticamente y todo lo demás, tampoco se pueden romper. Obviamente, si estos granos, estos discos son un medio continuo y como tal deberían poderse romper, porque cuando uno hace un proceso de confinamiento y carga del material, hay definitivamente material que se tritura, digamos, y eso cambia definitivamente la resistencia del modelo. Y lo que sucede es que, claro, incluso los modelos continuos a veces tienen un poco de falencias en esto, porque hay complicaciones debidas. Lo que sucede, por ejemplo, si uno tiene el espacio de estreses principales, y acá está el eje hidrostático y uno tiene un Mohr Coulomb, el cono del Mohr Coulomb, bueno, eso vamos a hacerlo así. ¿Cuándo deja de abrirse el cono? Nunca, ¿verdad? Y eso no es cierto. La verdad es que si uno hace una curva de esfuerzo de formación, este cono en algún momento se comienza a cerrar de esta manera, incluso así uno suba la presión. Esto lo que dice es que el material es pressure dependent. Entonces estos cap models y estos caps se dan debido justamente a que si yo subo mucho la presión, los granos comienzan a triturarse, ¿verdad? Si los granos comienzan a fallar y esto comienza a cerrarse en vez de ganar más fuerza. Lo mismo sucede en este método, que está desarrollado para ver esto, pero desde la microescala, ¿cierto? Para ver el continuo, no desde la escala del continuo, sino para entender lo que está pasando en el continuo desde la interacción grano a grano, que estos granitos no se pueden partir, que no hay como combinarlos con agua. Entonces todo eso lamentablemente está de hacerse porque, bueno, yo no sé por qué a la gente más le gusta los sólidos o los fluidos, o porque en el mundo de la geomecánica hay gente que es más ingenieril, más de campo que de computadoras, no sé, porque el fenómeno es difícil, por muchas razones. Entonces, ahora que tenemos esta base, hemos conversado sobre el método, lo que voy a hacer es justamente hablarles de algunos de los desarrollos que estamos haciendo para luego ver si podemos seguir de alguna otra manera con esta conversación. Entonces, como les decía, nos hemos concentrado muchísimo en la forma, en tratar de capturar la forma.
Y lo que estamos haciendo es a través de tomamos muestras reales, en este caso esto es una muestra de concreto, de hormigón, pero puede ser una muestra de suelo, uno va a cabo una muestra de suelo y la manda. Y a través de tomografía computarizada de rayos X, convertir eso a un modelo matemático, lo que usamos Level 6, donde podamos vincular estos granos con su forma real a este tipo de modelos y así hacer un matching mucho más preciso. Igual, no deja de ser un modelo, sigue siendo un modelo, hay que calibrar por parámetros siempre. El modelo siempre tiene que tener parámetros con los que hay que calcular, básicamente KN, KT, si uno está incluyendo el dumping global, el dumping de contacto, el mu, ¿no es cierto? Que el mu, la verdad, también es algo que nunca se sabe bien qué es, ni cómo es, entonces uno tiene que calibrar. Incluso, entonces una de las primeras cosas que uno se da cuenta, ¿no es cierto? Ahora ya tienes el matching perfecto, tienes una muestra real, y la muestra real la llevas al laboratorio real, a una máquina de reacción real y haces el test real. Ahora esa misma muestra real tienes la tomografía computarizada en 3 dimensiones y puedes recuperar la forma de los granos, no solo la forma, sino la posición y la orientación de cada uno de los granitos, y puedes con las mismas boundary conditions and initial conditions hacer el full test computacional. Entonces tienes un avatar computacional que hemos llamado que es 1 a 1. Aún así no tenemos este matching perfecto, porque insisto, el modelo tiene parámetros que hay que calibrar, ¿verdad? Aún así, incluso tengas la geometría, los boundary conditions y todo lo que más puedas, todavía esto es un modelo matemático que por lo más perfecto que es, todavía hay parámetros que calibrar. Pero bueno, ya se puede hacer un matching más real, o sea, basado más en la realidad de la curva de esfuerzo de formación y no solo cualitativo, sino cuantitativo. Entonces, este es un aparato, nosotros trabajamos con gente de Noble Alpes en Francia, es un aparato de rayos X, toma las muestras, aquí está el sincrotrón que tienen los de Lenovo, y por ejemplo, esta es una muestra, un material de un suelo ecuatoriano que está en la zona costera, en una parte que se llama Jaramillo. Entonces, estos son cortes a lo largo del eje Z, ¿no? del material, una muestra de material de suelo. Y aquí, bueno, es una reproducción ya reconstruida del 3D de ese mismo material. El problema es que esto son tomografías, imágenes tomográficas, y esas imágenes tomográficas no son nada sino gracias. Esas imágenes tomográficas no son nada sino fotos, ¿no es cierto? Entonces es como yo darle al modelo y decirle, le doy una foto de Mario y le digo, bueno, métele a Mario ahí, no tiene idea, ¿no es cierto? El computador no tiene manera de saber que Mario está en esa foto y demás. Entonces esto sigue haciendo fotitos de los granos, ¿no es cierto? Al interior del sample y demás, pero sigue haciendo fotos y no hay manera de ver eso al computador. Sin embargo, ahora podemos hacer estas fotos que antes no se hacían. ¿Okay? Entonces, estas son imágenes no procesadas, crudas, así mismo como salen, tal cual salen del tomógrafo. Y lo que hay que hacer, obviamente, es procesarles para poderles llevar hacia el computador y que el computador entienda que Mario es Mario, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es que, si yo tengo una foto de Mario dando una clase aquí en este cuarto, tengo que ayudarle al computador para que reconozca a Mario, entonces quito todo lo que es no Mario, ¿verdad? Quito el pizarrón, quito la pantalla, quito el mueble y le dejo prácticamente solo a Mario la foto y digo, bueno, eso ya le va a ayudar bastante. Entonces lo que hacemos es procesamiento donde quitamos primero que nada el ruido. El ruido es todo lo que no es uno, ¿verdad? Todo lo que es no grano vendría a ser el ruido. Y utilizamos para eso, entre otras cosas, se puede variar, pero nosotros utilizamos estos filtros non-local means. Tiene una base gaussiana en realidad. Y luego de que filtramos un poco las imágenes, hacemos binarización. Entonces en binarización sí me queda lo que es grano y lo que es no grano, ¿verdad? Mario y no Mario, básicamente, en la foto. Una vez que la imagen está binarizada, obviamente binarizamos con un threshold porque hay píxeles que son medio de afuera y medio del cuerpo, ¿verdad? Entonces hay que poner un threshold para decirle al píxel, usted es sólido, usted no es sólido, ¿verdad? Usted es grano, usted es no grano. Este es un caso de un ejemplo de un concreto, ¿no es cierto? Esta es una muestra de concreto, donde que en cambio tenemos 3 fases, entonces no
no es binarizado sino trinarizado, es el plomo, que es la pasta de cemento, el blanco, que son los granos de agregado grueso, y el negro, que son huecos, ¿no es cierto?, voids dentro del sample, iguales cortes en el eje Z. Luego, con eso podemos construir lo que se conoce, no lo hemos dejado, no nos hemos inventado, esto solo hemos usado, que es la tecnología del level set, que recuperamos todo lo que es grano, básicamente, y hay que modelar la forma del grano, ¿no es cierto?, la forma de la superficie, y eso lo hacemos a través de estos level sets. O sea, y una vez que tenemos el level set, tenemos una función matemática que nos sirve para representar de forma discreta, es decir, dentro del computador, la superficie de ese grano. Y una vez que tenemos una función matemática que es una representación de la superficie de cada individuo, podemos hacer cálculos sobre eso, ¿no es cierto?, montar un modelo matemático encima, montar un modelo físico encima, calcular cosas y parámetros sobre esa superficie, sobre tangentes, curvaturas, todo, los gradientes, todo podemos hacer una vez que tenemos un modelo matemático de una función matemática que nos dé la superficie. Y básicamente debe ser, uno tiene un grid que le pega sobre el grano binarizado, es decir, uno concluye un grid. Obviamente esto en principio es continuo, no existe tal grid, sino es una función continua, pero para el computador uno tiene este grid. Y ese grid lo pega sobre el grano, ¿verdad? Y el level set no son sino es una función escalar que me dice cuál es la distancia de cada uno de los puntos del grid a la superficie del grano. Obviamente esta distancia es única porque es la más corta, ¿no es cierto?, en primer pie euclídea, es la ortogonal a la tangente del grano en ese punto, ¿verdad? Entonces por cada punto del grid existe una y solo una distancia a la superficie del grano, igual acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, por ahí. Y entonces uno calcula la distancia a la superficie y le da signo. Si es que uno está fuera del grano, le da signo positivo. Si es que el punto del grid está dentro del grano, le da signo negativo a esa distancia. Y obviamente si es que el punto del grid está sobre el grano, la distancia vale 0. Entonces todos los puntos que están sobre la superficie del grano tienen valor 0. Y uno construye en este caso una matriz de IJK, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones. En cada celda yo le doy el valor del IJK, digamos la dirección dentro de la matriz, y ella me dice cuánto vale la distancia. Me da un solo escalar. Esto es una función escalar, básicamente. Entonces, hacer una función escalar también me permite optimizar un montón los cálculos, porque antes de eso estábamos intentando hacer esto pero con NURBS, pero los NURBS son bastante más complicadas. De hecho, teníamos que, para calcular el contacto entre dos granos usando NURBS y otras cosas, resolver un Newton-Raphson en cada contacto para establecer el corte de las superficies y cosas así. Ahora ustedes verán que ya vamos a conversar de eso un poco, eso no es necesario. Entonces incluso la detección de contacto, el costo computacional, todo lo demás se ha resuelto bastante en ese sentido. Y esta es la evolución de un level set. Básicamente uno comienza con un initial guess de lo que puede ser la superficie de ese grano, y este es el phi es el level set, y lo que hace luego es, a través de una maximización, resolver un problema de minimización en realidad con un potencial que es el level set, encontrar la superficie finalmente de cada grano. El level set se pega a la superficie de cada grano. Resolver el problema de minimización de un potencial, que ese potencial es el level set. Entonces básicamente es gradientes. Uno lo que tiene que hacer es hacer buenos gradientes, es decir, manipular, monear la imagen de tal manera que aquí en los filos de cada uno de estos granos haya estas buenas transiciones de gradientes para que el level set pueda detectar eso mejor, digamos, es basado en gradientes, en la detección de las fronteras de cada grano. Pero obviamente con estos métodos tenemos un montón de problemas, hay un montón de ruido todavía en las imágenes, y entonces hemos tenido que ir vinculando más mecanismos dentro del proceso, como este watershedding. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí estos dos parecen estar pegados, dice el uno. Una vez que uno le aplica el watershed, básicamente les parte, digamos, y entonces obtiene mejores granos. Y nos sigue pasando, y estamos trabajando en la mejora del algoritmo, que si uno tiene dos granos
y esto, que están lo suficientemente pegados de esta manera, con caras planas así, es bien difícil que todos estos métodos de procesamiento me digan que esto es un grano y esto es otro grano, y me saca un solo level set de esto, lo cual no es cierto, entonces tengo que descartar ese grano. Entonces es uno de los principales problemas que se tiene, que hemos tenido, que estamos teniendo y que hemos tratado de mejorar a través de meter estas nuevas técnicas, digamos. Y con el watershed, el proceso iterativo de resolver la ecuación diferencial del potencial, que es el level set, es mucho más rápido. El initial guess es mucho mejor, entonces uno tiene que hacer menos iteraciones para llegar, digamos, a la solución final, a la solución óptima. Más o menos este es el proceso que en este momento estamos siguiendo. Tenemos la aplicación, bueno, tenemos las imágenes crudas, les aplicamos estos filtros no local means, realizamos la binarización, este watershed que les acabo de explicar, y luego cortamos ya la caja de cada grano, decimos, bueno, esto pertenece a cada grano, y con estas dos cosas elaboramos, y utilizando obviamente el watershed y la binarización, elaboramos el initial guess, que le damos a la función esta que resuelve la ecuación diferencial para finalmente sacar los level set. Entonces este sería más o menos un diagrama de flujo del proceso de las imágenes. Y al final del día pues ya obtenemos los granos y lo podemos meter en nuestro código y hacer justamente estos test triaxiales que estábamos hablando, con las geometrías exactas de cada uno de los, bueno, exactas, son point, depende de la trigonometría, de la tomografía también, pero con las formas básicamente las mismas y con las posiciones, con las orientaciones, como en la muestra original. Era algo que hasta hace 5 años no se podía hacer por nada del mundo en ninguna parte. Lo mismo se puede hacer en muestras de concreto y lo estamos haciendo, entonces la idea aquí es igual recuperar la forma y la posición y la orientación de los agregados gruesos que están dentro del concreto para justamente estudiar cómo el concreto depende de la posición, de la orientación y de la forma y de la distribución de sus agregados, ya de manera real, sin estos toy models, ¿verdad? Como hacen cuando se estudia huesos, esta parte trabecular del hueso, que es la estructura porosa de cada hueso. Lo que hacen en métodos computacionales es crear un Voronoi dentro del hueso y de ahí le sacan trozos y crean los poros del hueso a través de un Voronoi. Pero el Voronoi no es la estructura trabecular del hueso, ¿no es cierto? Es otra, los poros son arbitrarios, tienen su forma, su orientación, etcétera, etcétera. Ya no es necesario crear estas estructuras artificiosas computacionales, sino ya podemos hacerlo directamente desde la muestra real, tomar la tomografía de una muestra real y tratar de reproducir eso y estudiar la micromecánica. Estos son algunos levels de esa muestra. Como la tomografía estaba un poco grosera, no estaba la resolución era muy alta, tuvimos estos pequeños filitos que ustedes pueden ver acá, pero la precisión de la tomografía es bastante alta. La resolución ahora tenemos una micra por cada lado de un píxel y ya podemos ir menos de una micra, los nanómetros por lado del píxel. Una resolución súper buena. Entonces, bueno, también las posiciones de los granos son importantes y demás, y nos encontramos, en este caso ya no utilizamos un método de elementos discretos para modelar el sample de concreto, simplemente que lo que queríamos es recuperar la forma y la posición y la orientación de los granos de agregado grueso dentro de la muestra de concreto, y de ahí pues utilizamos un modelo de elementos finitos, ¿verdad? Donde cada granito, obviamente esto computacionalmente también es horroroso, porque por una muestra hay 600 granos y uno tiene que, una muestra pequeñita, estas son muestras de 11 milímetros por 6 milímetros, las reales son de 15 centímetros por 30 centímetros de alto los muestros, ¿no? Por la tomografía no nos permite llegar al tamaño real todavía de las muestras, en especial con la resolución que queremos. Pero bueno, podemos hacer un 1 a 1 con una muestra de 6 milímetros por 11 milímetros de concreto real y estudiar obviamente qué pasa con la influencia de los agregados gruesos en el comportamiento del material, en la curva esfuerzo de formación del material. Igual se crea una malla para cada grano,
se modela como un continuo, ¿no es cierto? Y hay una malla para la interfase que vendría a ser el cemento, para el cementante. Y esto se vuelve una pesadilla, malla, tanta cosa, ¿no? Y hacer las interfaces, porque la interfase tiene que ser friccional también, y cosas así, entonces hay que ir haciendo esto con paciencia, con calma y con un buen computador. Pero bueno, ya se puede hacer, menos antes, ¿no? Igual se puede estudiar medios porosos, ¿no es cierto? Justamente en la misma muestra de concreto hay los huecos y crackings y cracks, mejor dicho, que se van produciendo por el tiempo, por la deformación, por el esfuerzo. Se puede estudiar a más a detalle cómo esas cadenas de vacíos y de cracks van desarrollándose dentro del material. Y luego, como les decía, al final del día, a pesar que uno tenga un matching de la geometría, de la posición, de la orientación, al final del día uno tiene parámetros que calibrar para poder encontrar el comportamiento igual al de la muestra real. Entonces, lo que hemos comenzado a hacer en ese sentido es crear algoritmos que nos permitan optimizar ese parámetro. Obviamente esto se puede hacer con una red neuronal también. Nosotros en este caso hemos escogido un sabor que hemos llamado un bug análisis híbrido, que es la combinación de un algoritmo genético con local optimizer a través de un principal component análisis. Entonces creamos esta función de error, es decir, corremos una serie de simulaciones para varios sets y combinaciones de estos parámetros, ¿no es cierto? Un rango, ampliamos randómicamente valores para KN, para KT, para C, para MU, y por cada set de parámetros que obtenemos mandamos a simular, desamplamos otro set de parámetros y mandamos a simular, y obtenemos puntos, ¿no? Con esos puntos, como tenemos la respuesta de la muestra real, es decir, como tenemos la respuesta del laboratorio, podemos calcular entonces los parámetros, el error que existe en cada uno de los parámetros, que en este caso son el ángulo de fricción y la cohesión. Uno puede usar otros parámetros a gusto del cliente, versus los que se obtuvieron del test real. Calculamos esta función de error y la idea ahora es entonces minimizar la función de error. Como no conocemos la función de error en realidad, sino solo tenemos ciertos puntos de cada uno de los test que corremos sobre la función de error, entonces utilizamos este algoritmo genético y luego para enfocarnos en donde podría estar el mínimo global, este principal componente de análisis, PCA, que finalmente ya una vez que creamos el cono para la minimización, podemos utilizar un método como gradientes conjugados. Bueno, la idea es combinar estos y para encontrar el set óptimo de parámetros que sí nos van a dar el matching con la realidad. Esto de acá. Ese es solo un benchmarking que estábamos haciendo. Es una función bien difícil con un montón de mínimos, ninguno es global. Entonces, estamos probando aquí. Igual todavía seguimos en el desarrollo de esto. Y como les decía, también otro problema que nos enfrentamos, nosotros somos una vez más desarrolladores que usuarios. Un problema grande al que nos enfrentamos es que las muestras de material que se pueden hacer en los tomógrafos son pequeñitas, como les decía, al sumo, para tener una buena precisión, una buena resolución de la tomografía, que nos permita ver muchas cosas. Pueden ser de 11 milímetros de alto, cilindritos de 11 milímetros de alto por 6 milímetros de diámetro. Y eso, pues imagínense, ahí adentro habrá, dependiendo del material obviamente, dependiendo del tamaño de los granos, pero asumamos que puede haber 50.000 granos dentro de eso, ¿verdad? ¿Yo qué hago con esos 50.000 granos si es que luego alguien viene con un DM comercial y quiere comprar mi método y quiere hacer problemas de silos donde que hay millones de granos, o simplemente quiero simular una volqueta, un camión de arena botando la arena donde que hay millones de esas morpitas? Una manera sería sacar docenas y centenas de esas morpitas y mandar a tomografiar todas y cada una de ellas. Y obviamente cada tomografía tiene su precio y su tiempo, lo cual entonces hace no viable esa opción. Y la otra simplemente es tomar la muestra más grande posible, digamos esta de 50.000 granos. Esa muestra de 50.000 granos convertirla en los level sets y de
cada grano y demás, y de ahí simplemente reproducir hijos, ¿no es cierto? Hacerles que entre ellos se casen y tengan hijos, o qué sé yo, hagan algún tipo de breeding. Y eso es básicamente lo que hacemos aquí, y creamos un método, lo que hacemos es, extraemos la muestra real, le convertimos en LC de cada grano y luego con eso calculamos los parámetros de la morfología de cada grano, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un grano tiene un volumen, un grano tiene un área de la superficie, ¿no es cierto? Por lo tanto, la relación volumen-superficie o superficie-volumen, que es muy importante para ciertos fenómenos, sobre todo en química. Además tiene relación de aspecto, tiene otros parámetros como redondez, como esfericidad, como el roughness, ¿no es cierto? Que es relacionado con el mu. Entonces yo puedo calcular todos esos parámetros morfológicos, o sea que me dan una idea de cómo es el grano, qué tan alargado es, qué tan atachado es, qué tan rugoso es, etcétera, etcétera, y sacar distribuciones de esos parámetros. Distribuciones porque si tengo una muestra con 50.000 granos, tengo 50.000 valores de redondez, ¿no es cierto? Uno por cada grano, entonces tengo al final del día una distribución de redondeces de esa muestra, una distribución de esfericidades, una distribución de relaciones de aspecto, etcétera. Y con esas distribuciones, una vez que tengo las distribuciones, pues puedo comenzar a crear cosas nuevas, ampliando de esas distribuciones a través de usar métodos Monte Carlo. Pero además nosotros hemos tratado de enriquecer esto un poco, porque entre los parámetros morfológicos de esfericidad, redondez, relación de aspecto, volumen, superficie, a veces hay algún tipo de correlación, ¿verdad? Entonces uno no puede simplemente hacer un sampleo de las distribuciones como si estas fueran variables aleatoriamente independientes. En realidad hay una dependencia, y esa dependencia, al menos, de alguna manera se le puede dar, al menos con correlación lineal, ¿no? No nos hemos metido todavía en correlación no lineal. Pero entonces aquí tenemos, por ejemplo, distribuciones multivariables que son el resultado de esas correlaciones. O sea, creamos los histogramas y luego interpolamos los histogramas, y con los histogramas tenemos las PDFs, y básicamente estos son los pasos del algoritmo: la concepción del embrión, el desarrollo del embrión y finalmente el nacimiento de lo que le hemos llamado clon. En realidad no son clones, un clon es un igualito a uno, pero ya que estaba de moda todas esas cosas, ¿no? Decidimos ir con eso. Y bueno, brevemente, no me quiero enfocar mucho en esto. Estos son los pasos. Como les decía, uno crea estas distribuciones multivariables, primero calcula los parámetros, y además es la primera vez de hecho que estamos calculando parámetros morfológicos de materiales de construcción, de granos, materiales granulares computacionalmente. Lo que se hace normalmente es tú llevas tu material y hay un técnico que sabe un montón del tema y tiene un montón de experiencia y coge su granito, le pone con respecto a un fondo blanco, prende una luz, coge una lupa y dice, hace unas anotaciones y luego calcula y dice, bueno, la redondez de este grano es tanto, la esfericidad es tanto. Y obviamente es muy subjetivo, y uno puede llamar a un técnico diferente el mismo grano y él puede hacer sus anotaciones y sacar valores un poco diferentes, relativamente diferentes. Entonces, eso se ha hecho hasta el momento. Ahora podemos calcular computacionalmente y repetir el proceso una y otra vez, redondez, esfericidad y todas las demás. Eso es una adición, digamos, que hemos hecho. Pero una vez que hemos calculado esas distribuciones y las hemos correlacionado, y con las correlaciones creado las distribuciones multivariables, entonces de ahí, utilizando métodos Monte Carlo, podemos hacer sampling de los parámetros, con lo cual vamos creando el grano en coordenadas esféricas. Creamos lo que le llamamos el elipsoide o el embrión, que básicamente es para cumplir la relación de aspecto, el aspect ratio del grano. Y de ahí pues entramos a enriquecer el embrión, hacemos sampleo de los valores de los radios, también en la malla que creamos en coordenadas esféricas en cada punto de la malla. Vamos a los papás, a la muestra real, y sampleamos el valor del radio en ese mismo punto después de haberlos alineado con sus direcciones principales. Entonces tenemos por cada punto de la malla una distribución de radios tomada de los papás, como vemos acá. Entonces, como además también calculamos la correlación entre esas distribuciones en puntos vecinos de la malla, entonces podemos al final del día hacer un cálculo para ese radio en ese punto de una ponderación basados en la correlación. Entonces utilizamos los coeficientes
coeficientes de correlación como coeficientes de ponderación. Y así vamos creando y enriqueciendo el grano y pasamos, bueno, de esto acá y finalmente lo pulimos, porque a veces hay que pulirlo, empleando justamente de la redondez de los papás. Hacemos un matching, que lo pulimos con los papás y llegamos pues, a un nuevo que no había, no es real, solo está ahí digital en la computadora, pero que cumple con todos los parámetros de los papás. Cae dentro de la distribución y el mismo tipo de distribución, de redondez, de esfericidad, lo que sea, de todos los papás. Entonces es como tener uno más. Una vez que podemos crear estos, de 50.000 granos podemos sacar 1 millón de granos, ¿verdad? Y ya con 1 millón de granos podemos simular la boquetada de cualquier cosa que necesitemos, que tome grandes volúmenes de material. Es una comparación, primero creamos un primer sabor de este algoritmo, la dummy version que se dice, ¿no es cierto? Esto lo refinamos un poquito más. En la dummy version no considerábamos las correlaciones entre las variables, las tomábamos como independientes. Y estos son los papás, esto es Regolith Simulant, los papás son sacados del desierto de Mojave. Y bueno, ahí tenemos la comparación. Hay un papá y hay un hijo. Y claro, ahí siempre es, adivinen cuál es cuál. Pero, bueno, este de acá es el papá, el negro. Saltémonos de nuevo. Luego, algo que también nos estamos centrando en hacer es que ya que podemos hacer todo esto, entonces estamos, y ya que vivimos, yo al menos vivo en Ecuador, Ecuador es un país que es con el tamaño de la provincia de Santa Fe, probablemente tal vez un poco más grande, pero es bastante pequeño. Entonces la ventaja de vivir en un país pequeño es que hay como cubrirlo fácilmente, es decir, tener una red de lo que sea fácil, como es pequeño, entonces la red tiene varios puntos o hay como hacerlo lo suficientemente densa. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer un muestreo de suelo de todo el país, comenzando con los primeros n puntos y después enriqueciendo con el tiempo esos puntos, creando más puntos y más puntos, de los que podíamos calcular, por ejemplo, enviar a hacer tomografía de todas esas muestras y hacer el procesamiento de imágenes de todas esas muestras y crear una base de datos digital con los level sets de cada uno de los granos de esas muestras para poder correr simulación en lo que uno quiera, por ejemplo, para deslaves, fenómenos de este tipo. Igual, una vez ya que estábamos haciendo esto, ¿por qué no utilizamos un difractómetro de rayos X y vemos la distribución mineralógica dentro del material y vemos qué minerales hay de una vez? Entonces decidimos crear una base de datos bastante completa sobre los suelos del Ecuador, que caractericen la morfología del suelo, que crea una base de datos digital para poder hacer simulación computacional, que caracterice el suelo mineralógicamente, ¿no es cierto?, y que caracterice parámetros mecánicos del suelo, ¿no es cierto?, de la resistencia del material o de la granulometría, todas estas cosas como los límites de Attenberg, la resistencia cortante, que es lo que hemos venido hablando, etcétera, etcétera. Es un proyecto que estamos desarrollando, por suerte ganamos ese grant interno ahí con CEDIA y estamos trabajando en eso, y eso pues obviamente, bueno, aquí la explicación es, bueno, debía haber seguido las diapositivas en la explicación, hice la explicación sensible de las diapositivas. Es ir haciendo todas estas partes experimentales, ir haciendo la tomografía, la difractometría de rayos X. Bueno, ahí queríamos usar un SEM en primer lugar para hacer la parte mineralógica. Luego nos dimos cuenta que no podíamos hacer sino química analítica nada más con el SEM. Entonces usamos difractómetros para sacar la mineralogía, igual queremos sacar estas mismas distribuciones de parámetros morfológicos, y eso también nos sirve para ir encontrando correlaciones con la parte geológica de la formación del suelo del país, ¿no es cierto?, del territorio del país. Y obviamente la parte computacional, que es nuestro más grande anhelo siempre. Y hemos concebido en general un modelo que sirva para predecir riesgos, por ejemplo, volcánicos. Quito, la capital del país, está atrapada entre los 4 o 5 volcanes, todos ellos activos. Por ejemplo, hace unos 10 años hubo un problema
elevado siempre. Entonces, bueno, para verlo está muy bonito, está activo. Entonces comenzó de repente a despertarse y a echar sus fumarolas por ahí. Entonces la gente comenzó, bueno, ¿y qué pasa si es que erupciona este tipo? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces se comenzó a ver qué riesgo, qué áreas de Quito, de la capital, podían correr riesgo. Y obviamente hay un suburbio de Quito que se llama el Valle de los Chillos, que aparentemente si es que el volcán erupcionaba eso desaparecía, se borraba. Entonces la gente comenzó a vender sus casas y todo, viendo que se desgranaron, lo que es, bueno, ustedes saben a la larga lo que es el desastre de uno es la gloria de otro, porque mientras el uno vendía el otro compraba. Y por ahí, bueno, al final nunca hasta el momento llegó a erupcionar el volcán. Y claro, se politizó en el sentido de que comenzó el debate técnico, ¿no? Quienes decían, unos vinieron y decían, claro, pagamos tal vez las autoridades o qué sé yo, que no pasaba nada, que estén tranquilos, que este valle, este suburbio, el Valle de los Chillos, ¿no? Iba a estar todo bien, que la lava iba a llegar hasta un poquito antes, y que ahí construían unos muros, y otros en cambio decían y prognosticaban que esto simplemente iba a ser desaparecido de la faz de la tierra. Entonces, claro, nunca se llegó a una conclusión propiamente técnica, ¿no es cierto? Nunca hubo un estudio lo suficientemente serio, pues son estos típicos estudios de los farmacéuticos, ¿no es cierto? Yo hago para que en el estudio me digan que mi pastilla funciona mejor que la tuya. Entonces, se politizó en ese sentido. Entonces, viendo eso con un grupo de colegas, lo que estábamos viendo, lo que estábamos tratando de ver es de qué manera sería la más óptima de poder hacer un estudio del riesgo. Entonces, obviamente hay programas, incluso con elementos finitos y otros con técnicas más groseras, que a escala geológica, como es la escala del volcán y sus alrededores, permiten hacer cierto tipo de predicciones. Pero nosotros ya que trabajamos desde los granitos, nosotros somos amigos y enemigos de la mecánica del continuo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos sirve para la mecánica del continuo, pero nosotros insistimos en que todo el comportamiento viene desde la parte de la microescala. El continuo es la generalización de la microescala que nos permite ver muchas cosas del comportamiento material en ese sentido. Entonces igual nos decimos, tenemos que ponernos a pensar que sería un framework desde nuestros granitos y claro, esta es la imagen de lo que nos dimos cuenta que íbamos a necesitar. Entre las cosas que íbamos a necesitar obviamente son poder hacer que nuestros granitos, que ya podemos capturar su forma real y todo lo demás, puedan interaccionar con agua. Que aquí va a haber agua, algún fluido, porque aquí va a haber agua, y que nuestros métodos no son capaces de hacer. Que los granitos obviamente se puedan romper, como les decía, y que tampoco nuestros métodos son capaces de hacer, que tengan incorporados estos comportamientos como la cohesión, y tampoco lo podríamos hacer. Y otra serie de factores y aspectos que nos sirvió haber pintado esta película, al menos para darnos cuenta. Entonces comenzamos a ver lo que un poco que había, y era un colaborador mío que en ese tiempo estaba en Queensland, en Australia, y él trabajaba un poco sobre esto, y ahora está en Westlake, en China, está en la universidad que está allá, y claro, esto es un research de él, es una publicación de él, pero es como siempre, estos Mickey Mouse problems, ¿no es cierto? Toy problems, que claro, desarrollo mi método, resuelve el toy version y ya está, publíquese, pero claro, esto últimamente para la industria no sirve de mucho, claro, llevar esto al toy problem a los miles de granos y cosas así me rompe todos los computadores que hay juntos. Esto es la combinación, esto es un diedro, pero esto es un poliedro, el patito es un poliedro, no es un level set, por eso le van a ver que es bien cuadradito el pato, no es muy edgy el patito. Pero es la vez que al final del día el patito es un método de elementos discretos, un DM, y el líquido que está en superficie libre acá es un lattice Boltzmann. Es una técnica lattice Boltzmann. Acá, bueno, igual, esto de que ven acá, que es la diseminación de alguna concentración de algo a través de un medio poroso donde todos estos disquitos están fijos, estos discos son DM, y obviamente esto de acá es otra vez es lattice Boltzmann. Entonces, pues pusimos hacer averiguaciones sobre esto, de ver, igual, esto se hizo con NARPs, pero obviamente les comenté que los NARPs son demasiado caros computacionalmente.
ya tenemos el reset, entonces todo bien, ya se puede hacer de nuevo y hacerlo rendir en este tiempo. Esto solo rendía lo que se ve acá, entonces es incluir cracking en los granos. Entonces no es difícil, simplemente yo le tomo el grano y saco el average stress, ¿no es cierto?, el estrés promedio del grano, calculo las tensiones principales de eso, las direcciones principales, y con fresca le hago partirse a los 45 grados, ¿no es cierto? Eso son 3 millas. Ese es mi primer modelo dummy de esto. Y luego también comenzamos a ver qué había en estos métodos de SPH, que obviamente son versiones meshless de continuo, pero por aquí no nos llegamos a meter mucho, la verdad, porque no, por alguna razón. Y bueno, estos somos, este datos son mi grupo, muchachos. Esta foto fue tomada, Mario estaba a pocos metros de esto cuando la tomamos. Con ellos trabajamos, y algunos de nuestros principales colaboradores, que, como les comentaba, tenemos a la gente de Grenoble que nos ayuda con las tomografías, nuestro colaborador de Westlake en China, gente del Berkeley National Lab, y obviamente algunos colegas míos, compañeros de laboratorio. Obviamente ahora la idea es poder realmente hacer esa mezcla fluido medio granular. Esa es una idea que compartimos con Mario, entonces por ahí esta colaboración también sea cierta. Y pues, eso básicamente, ¿no? Eso es un poco de lo que les quería conversar el día de hoy. Cuando al arrancar describiste el método, etcétera, hablabas de métodos como de molecular dynamics. Me llamó la atención cuando se llama molecular dynamics con efectos cuánticos, ¿no? Con el intercambio. Claro, hay entiendes potenciales, o sea, los mismos métodos que se usan para las moléculas y para propiedades, etcétera, pueden ser adaptados sí, se pueden adaptar sí. Y viceversa. Y después cuando hacen la tomografía, hablaste de un sincrotrón. Necesito una radiación especial que lo sostiene. No. Lo que pasa es que hay en la Universidad de Grenoble, en esa universidad tienen este sincrotrón, que es una fuente de alta energía, ¿verdad? De rayos X de alta energía. Sí, de alta energía de rayos X, y obviamente también al ladito de la universidad tiene un reactor nuclear. Claro. Y con neutrones, por ejemplo, no. Y entonces, eso, como tienen esa energía aprovechable, digamos, que crean de alguna manera, ellos hacen, por ejemplo, radiografía de neutrones. Claro. La radiografía de neutrones también tiene sus propiedades que sirven justamente para ver el flujo de fluidos medios porosos. Uno le pone un poco de agua pesada, y de ahí bombea agua pesada por el medio poroso y hace las tomas radiográficas con neutrones, y uno puede ver literalmente cómo el fluido va por los poros, digamos, y hasta las líneas de flujo, digamos, hasta algunas de las líneas de flujo. El fluido se las puede llegar a ver experimentalmente, ¿no? Entonces hacen todo este tipo de cosas, solo por eso los son expertos en radiografía. Claro. También se pueden hacer con una máquina de rayos X industrial, digamos, o sea, no necesariamente hace falta un sincrotrón. ¿Y el sincrotrón cuál es? ¿De dónde es? ¿De Grenoble? Está en Grenoble. ¿De Grenoble? Sí. El de CERN, digamos. O sea, No, eso está en Suiza. Esto también es de la Comunidad Europea, pero no sé cómo será la partición. Sí. Una consulta. Ahí en la metodología que ustedes utilizaban, a partir de la tomografía regeneran las geometrías de las partículas y después hacen una calibración para tratar de pegarle el ensayo. Y luego de eso, a través de las distribuciones geométricas que ustedes sacan de la tomografía, generan esos hijos, parientes, padres.
no probaron generar, meter esas distribuciones en la calibración para, con formas más normales, pegarle al ensayo. No sé en qué sentido va un poco, porque lo que pasa es que la calibración es hecha con los papás, ¿cierto? O sea, yo tengo mi muestra de suelo, ¿cierto? Mi muestra y la mando al tomógrafo. De esa misma muestra de suelo hago un ensayo, ¿verdad? Un ensayo axial, donde tengo de eso mi ángulo de fricción y mi cohesión, ¿cierto? Para esa porosidad, básicamente. Para esa densidad material, porque si varía la densidad material, hay algunas cosas que van a variar. En una cosa que se llama estado crítico, todo va a ser igual, pero en principio hay algunas cosas que van a variar. Y luego reproduzco mi test computacional con exactamente los mismos papás, digamos, orientaciones, posiciones, con todos los mismos papás y con las mismas condiciones de contorno, condiciones iniciales que usaron para el test de laboratorio. Entonces, ahí lo que me queda por calibrar para poder hacer un perfect matching de la curva real es estos parámetros que están embebidos en el modelo, pero yo estoy usando ya los papás para hacer eso. Entonces, más bien meter los hijos, tú sabes que al final del día los hijos sí se ven como los papás, se parecen a los papás, claro, pero son como hijos, ¿no es cierto? El hijo no es el papá. Claro, entonces, hay algún error pequeño, ¿no es cierto?, en crear un hijo. Lo que entiendo es que ustedes calibran el modelo con la geometría más real posible, sí. Y después cuando necesitan hacer una geometría más grande, claro, metemos a los hijos y usamos la calibración. Con las distribuciones. Sí. ¿Por qué no hacer un modelo chico con distribuciones, meter la distribución para calibrar? Cosa que después cuando vos expandas tu modelo, el comportamiento sea más similar al real. Puede ser, puede ser. O sea, así es como hemos visto las cosas hasta el momento. Sí, o sea, hay cosas que podemos incluir y mejorar. ¿Sí? Igual todavía estamos trabajando en la calibración. Igual el proceso del este algoritmo de acá para el image processing. Aquí tenemos 6 pasos hasta la creación del level set, pero ahora estamos viendo agregar un paso que no está agregado aquí, que es el paso 7, pero que ahora lo vamos a agregar. No lo hemos agregado porque ese paso hasta el momento no es computacional, sino manual. Ahora nosotros queremos hacer computacional y por eso agregarlo. ¿Y cuál es ese paso? Es que una vez que llegamos a cada 6, que ya tenemos level set, salen muchos de ellos mal. Como decía, hay un montón de level set que salen 2 granos pegados, que en realidad son 2 granos que está pensando el level set que es un solo grano, y que obviamente me va a dar problemas al rato de la simulación, no en la realidad, o sea, no tengo un perfect matching. Y hay otros tipos de patologías con las que salen los level sets. A este punto ya tenemos los level sets y tenemos level sets que hemos llamado buenos, que son realmente los que corresponden a un grano, y otros que realmente no corresponden a ninguno. Y lo que podemos hacer es llamar a un estudiante y sentarlo en el computador y que abra de grano en grano y visualmente lo chequee en 3D así y diga: este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, este es bueno. Claro, y si tienes 40.000 granos y tienes una efectividad del algoritmo del 80%, hay un 20% que está mal. Entonces eso va a tomar abrir 40.000 granos uno por uno y verlos así, está bien o está mal, está bien. Y eso, después de un tiempo, supongamos que ya tiene práctica y que se va a demorar 5 segundos por cada grano, 40.000 granos. Esto toma meses con un estudiante que pudiera estar haciendo cualquier otra cosa mejor, ¿sí? Que en vez de estar clasificando granos como una fábrica, ¿no? Este juguete está mal, este está bueno. No, entonces ahora ese paso que hasta ahora es manual, es el paso 7, lo queremos meter ahí a través de una red neuronal. Simplemente utilizar una red neuronal de convolución, que son las que se usan para imágenes, donde la red neuronal aprenda a decir que es un level set bueno de un level set malo. Obviamente, igual, como es una red neuronal, alguna eficiencia va a tener y alguna eficiencia no tendrá, entonces quedarán todavía un par de malos, ¿verdad? Pero al final del día ya no quedarán el 20% de malos, quedarán el 2%, entonces el 2% ya pues, hasta yo me siento hacer eso, a descartar. Entonces eso es lo que estamos. Este proceso es bastante duro, la verdad. Digo, hay todo este tipo de cosas que pueden pasar. Que los
los filtros estos no lo van a detectar. Una preguntita, muy interesante el trabajo. Teniendo ahí FN, FT y Delta S, ¿has visto o has trabajado en temas de web? No hemos trabajado, he visto, pero yo personalmente no he trabajado. Sí, he visto. ¿Con mucha cantidad de granos o con poca cantidad? Sí, con alguna cantidad de granos. No sé qué tan mucha, pero con alguna significativa. Ya tenido, ¿no? Reconstruyendo las geometrías, ¿no? Claro, de hecho recién hay se llama Ken Cambrian, él está en MIT, es un matemático aplicado y se dedica a hacer medios regulares y a desarrollar métodos básicamente. Y él propuso recién en una conferencia allá en Estados Unidos, no sé si está publicado, pero me parece que no. Un método que se ve bastante interesante, que es un híbrido que combina la parte del continuo con la parte discreta del granular. Entonces tiene toda una metodología bastante simple y buena, donde que hace una transición lineal desde lo que le modela exactamente con un continuo que está lejos de donde yo quiero estudiar lo que está sucediendo con el material, y la parte que ya se va acercando hacia el objetivo de estudio. Voy teniendo una mezcla entre los dos modelos, me van subiendo los dos modelos a la vez. E igual, ¿no es cierto? O sea, me calcula fuerzas acá y me devuelve esas fuerzas del continuo, y le calcula las fuerzas del continuo y le pasa acá, hace estas cosas. Entonces, es un método que ya hemos visto algunos, por ahí Eugenio Oñate mostraba hace algunos años ya en el Brasil justamente un híbrido, elementos finitos, elementos discretos, que claro, el problema es que a la pregunta ¿y qué tiene este método de bueno? O sea, ¿por qué es mejor tu método? ¿Por qué ahora yo lo debería usar? Respondiendo a este solo es un método más. Esa no es una buena respuesta a ese tipo de preguntas. Pero bueno, el método Ken Cambrian se ve bastante sofisticado y interesante. En ese sentido, ¿no? Que poder hacer combinaciones y utilizar una buena cantidad de la parte discreta y optimizar un poco el cálculo haciendo continuo todo lo que está lejos de la parte de lo que uno quiere, de la fractura y este tipo de cosas. Gracias por la charla, muy interesante y se mucho laburo también detrás. Yo trabajo con también flujo de materiales granulares, generalmente en movimiento, pero nuestro approach es un poco distinto porque justamente por la motivación del trabajo nos dedicamos más a intentar modelar todo el material granular como si fuera un fluido y asignarle toda la biología particular de los granos a un fluido, como si fuera un fluido. Lo cual, bueno, yo siempre creo que esa es nuestro approach, la pata corta, justamente esa, meterle toda esa cocina y modelado de medio granular al fluido. En cambio, estos métodos, mi sensación es que no, todo lo que está relacionado con DEM tiene mucho más afilado toda la parte de los contactos, colisiones, fricción entre partículas, que toda esa fenomenología está bastante bien. Y siempre que nosotros por ahí nos enfrentamos a un problema nuevo, un problema más de escala ingeniería, vamos a la dicotomía siempre de, bueno, ¿qué hacemos? Sí. Algo más estilo continuo, que nos conviene, costos. Entonces la pregunta por ese lado, ¿cuál es tu visión respecto a la escalabilidad? ¿Cómo llevar estos modelos? ¿Qué crees vos que es el... Bueno, yo creo que para eso cuando nosotros no estamos desarrollando un sabor del método o alguna edición del método multifísica, alguna cosa con el método, trabajando en eso, estamos trabajando con los métodos que ya hemos desarrollado o con métodos relacionados para extraer física. Pero la extracción de la física no siempre va ligada directamente a la parte ingeniera, ¿sabes? Explique desde la micromecánica, literalmente, un montón de tiempos, se explique desde la micromecánica por qué el medio resiste lo que resiste, ¿verdad? O sea, cuáles interacciones hay entre los granos que permiten, y cuál es la información que pasa del grano a grano a la escala del continuo para
material compositivo, en su comportamiento grosero, sino porque se equivale. Entonces, dado eso, no es de mucha preocupación para nosotros eso. Nos permite extraer física y sacar conclusiones que luego a los ingenieros les pueden servir. Pero, por ejemplo, en la minería se usa un montón estos modelos basados en DM, en todo lo que es los hilos y minería y estas cosas se usan un montón. Y hay programas bastante sofisticados y bastante buenos. Algunos incluso incluyen ya poliedros para incluir algún tipo de forma en los granos, pero son comerciales, es decir, tú pones play y ya está. En general, si es que tiene algún tipo de aplicación científica o quieres alguna conclusión científica, por justamente estos modelos, los clásicos tienen falencias cuantitativas, son más cualitativos, te describen exactamente el comportamiento real, pero cualitativamente, pero cuantitativamente siempre te fallan un poco. Entonces, ingeniería significa hacer un cálculo, necesito un cálculo para que no se caiga la casa del muro, o para que al final del día en un silo me salga el material que veo que va a salir. Entonces, yo no usara un DEM para hacer un cálculo bueno. No, lo que veo interesante quizás es que la retroalimentación entre metodologías que vayan de la micro a la macro y poder quizás utilizar. Claro, justamente ese tipo de métodos se está, digamos, lo que hablaba de Ken Campbell, que está trabajando. A mí me pareció bastante bueno, como si alguna vez había visto el mismo Cañoñate, que ponía un método que para nada me convenció. Pero sin embargo, ahora este método que estaban proponiendo, y eran tus métodos, me imagino no será el único que está trabajando en eso, se ve bastante bien. Pero por lo pronto, si yo fuera un ingeniero sentado haciendo cálculos para construir algo, digamos, al final del día, me la pensaría dos veces en usar un DM. Justo porque te digo, o sea, no, sí te producen cualitativamente cómo se comporta el material, pero en la parte cuantitativa todavía falta un poco. Hay un sector de la economía que está traccionando fuertemente el desarrollo de conocimiento en esta área, que es la industria del petróleo. De hecho, está traccionando sobre CONICET muy fuertemente para este tipo de estudios. Me refiero a los propans, ¿no? Los agentes de sostén, o sea, la arena o los elementos cerámicos que se utilizan en el proceso de fractura hidráulica, el fracking, mediante el cual hay que analizar el comportamiento de los granos en el proceso de inyección, en el momento de retiro de la presión hidráulica y fundamentalmente el momento en que comienza a reposicionarse el sustrato y ver cómo queda para que el fluido, sea gas o sea petróleo, empiece a producir. Es decir, eso hay modelos que incluso ya, bueno, esto se desarrolló mucho en Alberta, en Canadá, y se está aplicando ahora en Vaca Muerta. De hecho, YPF y algunas de las otras están desarrollando ya laboratorios para el muestreo, de manera que tengan caracterizados los materiales que están adquiriendo para el proceso de inyección. Originalmente venían de China, ya se están produciendo a nivel nacional. Ya hay muy cerquita de acá, pocos metros, laboratorios que están preparándose para el análisis y caracterización de materiales. Hay una norma, la ISO 13503 y la 502 me parece también, que establece la forma de ensayos de los propans, los agentes de sostén, para que sirvan para la formulación. De hecho, YPF ya tiene un laboratorio móvil. Yo quería preguntar que los ensayos triaxiales, de qué tamaño de probeta estaban, qué tamaño de cilindro para la compresión estaban. Ok, bueno, el laboratorio, los triaxiales estándar comunes, o sea, que son considerados como válidos y usados, las máquinas vienen para máquinas de Elling International. Sí, wow. Son de 3.5 por 7 algunos y otros son de 7 por 14. Bueno,
Esos son los que tiene YPF, que lo acabo de incorporar. Tengo fotografías de los modelos. Acá hay, a nivel nacional, ya hay por lo menos 2 laboratorios que están intentando hacer la caracterización. Uno de ellos, no sé si ya lo incorporó, pero tiene un sistema donde vos le echás el grano y a medida que va cayendo lo va escaneando y lo va caracterizando con la famosa tabla esa de los años 60 y ya empieza a meter el modelado, digamos, ¿no? Pero además le incluyen, creo que a DEM le incluyen a X adelante y empiezan a meter parámetros como temperatura, presión. Claro, eso es lo que lleva a prever el rendimiento de un pozo que va a dar la posibilidad de financiamiento. Digo que tienen en este campo ustedes una muy buena posibilidad de obtener financiamiento para avanzar en estos estudios, en estos modelados. Sí, claro, bueno, de hecho la parte de algo que yo he visto, pero todavía no se me ha cruzado por la cabeza meterme por ahí, pero he visto que hay gente que ya lo ha hecho, es en la parte, por ejemplo, petrolera y el proceso de fracking, ya la transferencia de calor se vuelve relevante, digamos. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta, habría que incorporar, digamos, así como nosotros estamos incorporando que los granos se rompan, que también sería algo bastante relevante. Cambia la composición también. Claro, habría que incorporar cómo dos granos que están en contacto transfieren calor, ¿no es cierto? Para el tema del contacto hay una tecnología que se está desarrollando, también hay posibilidad de estudiarlo acá muy cerquita, acá mismo en este predio, que es un intermedio entre los propans cerámicos, que muy costosamente se empezaron a importar de China, y las arenas que se utilizan como alternativa. En el medio está la posibilidad, ya hay estudios y desarrollos concretos, de hacer un revestimiento de ese grano de arena con un polímero que permita aumentar la superficie de contacto y por ende todos los parámetros mejoran, ¿no? Ese es otro campo que acá cerquita está el potencial. Y en La Plata también ya tiene el laboratorio, el CERNIC, que está estudiando, ya está incorporando estos equipamientos para trabajar con las petroleras de forma concreta, ¿no? Y lo cobran muy bien, les aviso. Gracias. Gracias por la